This call is now being recorded. Ok, bueno, buenas noches Arturo y buenas noches a quien quiera que esté viendo el video. Hoy vamos a comenzar el tema de inversión. El profesor no va a poder dar la clase, bueno, ya hemos platicado mucho del asunto, me imagino que es por su trabajo, entonces yo voy a dar el tema de inversión, ¿va? Vamos a comenzar y vamos a tratar de avanzar lo más posible. Como no tenía como tal la clase preparada, vamos a ir desarrollando los puntos a la par, ¿va? Entonces, presta atención. Bueno, presta atención, Arturo. Y estoy atento a los mensajes del chat, ¿va? Ahora, lo primero son, ¿qué son los puntos inversos, no? En una circunferencia, dos puntos colineales con el centro van a ser inversos si el producto de la distancia del centro, bueno, el producto de la distancia del centro de los puntos va a ser igual al radio de la circunferencia al cuadrado, ¿vale? Los puntos P' y P se llaman inversos. El centro de la circunferencia se le llama centro de inversión y a la circunferencia se le suele llamar circunferencia de inversión, ¿vale? Todo esto viene escrito acá, abajito en el Chibeli. Sí se escucha. ¿Qué pasa, Arturo? ¿Sí me escuchas, Kevin? Sí, ya te escucho. Ok, es que me conecté del celular. Ah, Sí, muchas gracias ¿qué por cosa ya grabar estamos la ahí? llamada, ¿eh? Órale. Ok, bueno, entonces, nada más les comento. Todas estas definiciones están acá, o sea, toda esta parte de definiciones es esto de acá del Shirley. De hecho, pues no sé si hacerlo así. ¿No? Todo eso es lo de puntos inversos, definiciones importantes. Ahora, aquí da unas propiedades. En primera, la propiedad de ser inversos es simétrica, ¿ok? Si P es el inverso de P', P' es el inverso de P. Y es algo que se puede ver desde la igualdad de acá, porque esta igualdad es la que nos pide que cumplan los puntos inversos. Pero la podemos, pues, ¿cómo se llama? Eh, reordenar. Y pues ya nos dice, si esto nos dice P' es el inverso de P, esto de acá nos diría P es el inverso de P', ¿vale? Entonces, es una propiedad, ¿cómo se llamaba esto? Um, sí, está relacionado con una reflexiva, transitiva. No recuerdo cuál era el nombre exactamente. Pero bueno, esto de acá es importante. Si P es el inverso de P', entonces P es el inverso, digo, P' es el inverso de P, ¿vale? Es simétrica la propiedad de ser inversos, ¿vale? Ok. Ah, sí, y siempre recuerdan que cuando hablábamos de potencias, siempre lo hacíamos, de un punto, siempre lo hacemos respecto a una circunferencia, lo mismo va a pasar aquí. Siempre que hablemos de puntos inversos, se tiene que hablar de con respecto a qué circunferencia, ¿va? O sea, si hablamos de que P' es inverso de P, sería con respecto a la circunferencia C. Con respecto a otra circunferencia, podría ser que esos puntos no fueran inversos. ¿Va que va? Estas son otras propiedades importantes. Cada punto del plano, bueno, cada punto en el plano excepto el centro tiene un solo inverso, ¿vale? Aquí, si no mal recuerdo, lo que me dijeron cuando llevé esta materia fue que el inverso del centro de la circunferencia iba a ser el punto al infinito. Y bueno, aquí hay algo, así un punto sobre la circunferencia es su propio inverso. ¿Por qué sucede esto? Si ustedes agarran un punto acá, S, la distancia de O a S por la distancia de O a S va a ser igual al radio al cuadrado. Lo voy a poner aquí abajito. OS por OS es igual a R cuadrada, ¿vale? Porque OS sería un radio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquier punto sobre la circunferencia va a ser su propio inverso. ¿Hasta ahí eso se entiende?
Sí, vamos bien. ¿Sí? Quiero ver, a ver si no se replica la voz. Creo que no, ¿verdad? No, no, no. Puedes hablar Vale. con confianza. Eh, ok, y dice, de dos puntos inversos distintos, uno está dentro de la circunferencia de inversión y el otro está fuera. ¿Va? ¿De dónde viene esto? Pensemos acá qué es lo que pasa. Tenemos que dos puntos inversos cumplen que OP por OP' es igual al radio al cuadrado. Entonces, pensemos que el punto P' está dentro de la circunferencia. Entonces, OP' es menor que el radio. Si pasara que OP fuera menor que el radio también, entonces OP por OP' sería menor que el radio al cuadrado, lo que sería una contradicción, porque OP, uy, por OP' es igual al radio al cuadrado, pues P y P' son inversos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que OP debe de ser mayor o igual al radio. Entonces, el punto P no puede estar, bueno, dentro de la circunferencia, ¿vale? Tiene que estar a fuerzas, bueno, tiene que estar fuera de la circunferencia porque el radio es mayor, bueno, porque la distancia de P al centro es mayor o igual que el número R. Ahora, esto de acá justamente lo podemos tomar en el caso es, si es igual, pues el punto P vive sobre la circunferencia y es su propio inverso, y entonces P' es igual a P. Si es mayor, entonces el punto P vive sobre la circunferencia, digo, punto P vive fuera de la circunferencia y P' tendría que valer, digo, tendría que estar fuera, digo, dentro de la circunferencia, ¿vale? Lo que quiero decir es que por la distancia del centro de los puntos, si no está sobre la circunferencia y el punto está dentro de la circunferencia, entonces su inverso tiene que estar fuera de la circunferencia y viceversa. Es decir, si tomamos un punto fuera de la circunferencia, por la distancia que hay al centro, el inverso tendría que estar dentro de la circunferencia, ¿vale? Porque si no se dan este tipo de contradicciones de que la distancia, bueno, de que el OP por OP' es mayor que R cuadrada o menor que R cuadrada cuando por la propiedad de ser inversos deben de ser iguales a R cuadrada. ¿Se entiende como que esta parte? ¿O está un poquito confuso? Sí, solo para confirmar. Entonces, si el punto P está dentro, entonces ¿cómo se puede decir? ¿El inverso? OP por OP' sería negativo. Ajá. No, 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 no tanto así, sino que si el punto está dentro de la circunferencia, su inverso tiene que estar fuera, porque recuerda, Anda. OP por OP' es igual al radio al cuadrado. Entonces, si OP es menor que el radio, entonces OP' tiene que ser mayor que el radio para igualar al radio al cuadrado. Si OP es mayor que el radio, entonces OP' tiene que ser menor que el radio para igualar al radio al cuadrado. Ujú. ¿Se entiende? Sí, ya, Entonces, ya, ya quedó claro. ¿sí? Muy bien, esa es la tercera propiedad. Y aquí habla de algo que se llaman curvas inversas, que también está bastante padre. Es importante. Es que también voy a mandar esto. Curvas inversas. Pensemos que tenemos dos puntos P. Bueno, tenemos una circunferencia. A ver. Ujú. ¿Sí se alcanza a ver bien?
Sí, sí se ve bien. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos una circunferencia y dos puntos inversos, digamos este P' y el de afuera P, entonces si nosotros movemos P y traza una curva, P' va a trazar otra curva acá adentro y la inversa de la curva que trazó P va a ser la inversa de la curva que trazó P', ¿vale? Ok. Esa es la idea detrás de curvas inversas, incluso aquí lo dice. O sea, tómate dos puntos P y P', y una circunferencia con centro, no. Si P se mueve de tal forma que traza una curva, entonces P' también trazará una curva, y estas curvas son por definición una inversa de la otra. O sea, dice que son mutuamente inversas, ¿va? Esa ahí también es importante esa definición. Ok, y aquí hace como ciertos comentarios. Dice, de esta manera, el inverso de una circunferencia cuyo centro es el centro de inversión es una circunferencia concéntrica con la circunferencia dada. Ok, ¿qué dice esto? El inverso de una circunferencia cuyo centro es el centro de inversión es una circunferencia concéntrica con la circunferencia dada. Ok, vamos a pensar que tenemos una circunferencia con centro acá y tenemos otra circunferencia también concéntrica, ¿vale? Pensemos que el radio de esta es R y el radio de la chiquita que sea R', ¿vale? Entonces, si nosotros buscamos el inverso de la circunferencia de adentro con respecto a la circunferencia de afuera, llamémosle sea la circunferencia de afuera, ¿quién sería? O sea, sabemos que el inverso tiene que cumplir que R cuadrada deba de ser igual a, no sé, agarremos y prolonguemos cualquier radio, a ver. Pensemos que este va a ser el punto P y este va a ser el punto P', ¿vale? El inverso de P sería, debe de cumplir que R cuadrada es igual a OP por OP', pero OP es igual a R', ¿no? Que es el radio del círculo de adentro. R' por OP'. Entonces, OP' va a ser igual al radio de la circunferencia grande, sobre R', que sería el radio de la circunferencia pequeña, que es la cual estamos invirtiendo. Entonces, el inverso de la circunferencia chiquita con respecto a la circunferencia grande debe de ser otra circunferencia, porque acabamos, bueno, que también tenga centro acá en O, porque lo que acabamos de ver es que el radio de los inversos, bueno, más bien la distancia de los inversos con respecto al punto O, siempre va a ser igual, ¿vale? Siempre va a ser esta constante de acá. Ok, ¿Eso se entiende? sí. Entonces, sí, o sea, las tres van a ser concéntricas, digamos. Exacto. Ujú, Y ya, esta acá pues se formaría otra circunferencia acá. claro. Que bueno, vamos a pensar que es concéntrica, aunque no se vea. Sí, claro. Muy bien. ¿Y qué sigue? A ver. Y la relación entre los radios, ¿cómo sería? O sea, Es esta de acá. El radio de la de afuera, llamémosle RB'. ajá, RB' sería igual a R cuadrada sobre R', donde R cuadrada es el radio de la de adentro. O podríamos pensar que RB' es igual a, bueno, RB' sobre R es igual a R sobre R'. sí. No,
nada más pasamos pues es uno de estos multiplicando, digo que está multiplicando, lo pasamos dividiendo y ya quedaría esa razón entre los radios. ¿Sí era más o menos esa tu pregunta? Sí, esa era la pregunta. Sí, gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Esto está más bien. En particular, si una circunferencia coincide con la circunferencia de inversión de su propia inversa, eso lo único que dice es como de, si tu circunferencia que trazaste, que es concéntrica, también, bueno, coincide con la circunferencia de inversión, entonces es su propia inversa. ¿Por qué tenemos eso? Porque pues habíamos visto que los puntos sobre la circunferencia eran sus mismos inversos. Entonces, si se agarran la misma circunferencia, o sea, esto lo que quiere decir es que si tú inviertes la circunferencia sobre sí misma, entonces la circunferencia es su propia inversión dentro de sí misma, ¿vale? Y bueno, lo que te dice la otra parte es como si tú inviertes una circunferencia con respecto, bueno, que tiene el mismo centro con respecto a una circunferencia de inversión, te va a dar otra circunferencia que va a ser igual concéntrica. Y aquí hay algo muy padre porque te dice que si tú agarras los puntos de una recta, bueno, más bien si trazas como que una recta que pase por el centro, el inverso de esa recta va a ser esa misma recta. ¿Eso puedes ver por qué, Arturo? De por qué la recta tendría que ser su propio inverso si estamos invirtiendo respecto a la circunferencia C. O sea, sí, sí, sí se oye, sí me oigo. Ajá, ¿te escuchó? Ah, ok. Mm, la pregunta es acerca de la recta, ¿verdad? Ajá. O sea, ¿por qué esta recta tendría que ser su propia inversa con respecto a C? Y la recta pasa por el centro de C, ¿ok? Por O. Ajá. Entonces tomaríamos un punto sobre la recta, pero que sea interior a la circunferencia Puedes tomártelo interior o exterior, ¿vale? o O exterior, sea, ¿no? Ajá. es lo mismo. Si tomas el interior, sabemos que su inverso vive en el exterior, Y ¿no? nos va a estar afuera. Ajá. Pero si lo pensamos bien, aquí es justamente directamente la definición, porque dice dos puntos colineales con el centro son inversos, y pues ahí está la palabra clave, colineales con el centro. Entonces, si Ujú. tú tienes una recta que pasa por el centro, todos los inversos de esa recta, digo, todos los puntos inversos de los puntos de esa recta tienen que vivir otra vez sobre esa misma recta, porque tenemos tres puntos colineales. Entonces no es posible que movamos uno y que o sea, no es posible que nosotros tengamos como que un punto aquí, que su inverso viva en otra recta acá, porque sabemos que el inverso tiene que estar en la misma recta que este punto y el centro. ¿Se entiende esa idea? Sí, ahora ¿Sí? solo la otra pregunta que se me ocurrió ahorita es, si Ujú, yo doy un punto dentro de la circunferencia que esté sobre la recta, ¿cómo ujú. lo hago para encontrar su inverso? Es una muy buena pregunta. La verdad es que no me acuerdo bien, o sea, Ah, apenas estaba checando el tema hace ratito. sí, 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 Entonces, vamos a irlo leyendo así, te digo, vamos así como que los dos checando esos claro. puntos, ¿va? Sí, muy bien, muy bien. A ver, luego dice, si dos curvas inversas se intersecan, todos sus puntos de intersección están en la circunferencia de inversión. Inversamente, si una de dos curvas se intersecan, la circunferencia de inversión, no, espérate. Si una de dos curvas interseca la circunferencia de inversión, la segunda interseca esta en el mismo punto. Ok, aquí esto va a ser más explicadito y dibujadito que otra cosa, pero la idea es la siguiente. Se movió esto. Vamos a agarrar una circunferencia, ¿vale?
y tiene su centro acá. Si nosotros tenemos una curva por acá y la invertimos, bueno, si te das cuenta, si vamos como que trazamos como que la curva, entonces la inversión de la curva va a estar dentro de la circunferencia. Y conforme los puntos de la curva se acerquen a la circunferencia, los inversos también se van a acercar por dentro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando cruzan la curva, cuando la curva cruza la circunferencia, el inverso también tiene que cruzar la circunferencia. Y lo mismo va a pasar para acá. O sea, si la curva vuelve a cruzar la circunferencia, la inversa, bueno, la curva inversa también la tiene que cruzar otra vez. Y de hecho, si la curva cruza la circunferencia, el inverso la curva inversa también la tiene que cruzar en ese mismo punto. ¿Por qué? Porque cuando si tú dibujas la curva de manera continua, en este punto, ¿cuál es el inverso? Bueno, ¿cuál sería el inverso de este punto? En el punto de intersección era el mismo. Exacto. Entonces, el inverso de ese punto sería el mismo. Así que la curva inversa también tendría que pasar por aquí. Y lo mismo en este otro punto de intersección. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Oye, una otra pregunta aquí. Ajá. Mm, ¿Habría alguna simetría ahí con respecto a los dos puntos de intersección? O Es que esto sea, sí es como una clase, es una especie de simetría. De hecho, está bastante curioso. Mm, ¿Cómo decirlo? sí, se la estaba pensando yo como una simetría axial, bueno, como las que vemos en Ujú, la prepa, simetría con respecto a un eje. Yo me estaba ujú, imaginando la recta ajá, que que fuera. se traza por los dos puntos de intersección en la circunferencia y que si había alguna simetría. Pero lo que dices ahorita es una simetría rara, ¿no? Porque no como de espejo, digamos. Es que sí es, o sea, sí esto de invertir en circunferencias, sí es como una simetría. Y justamente creo que invertir en rectas, pues es como, pues también otro tipo de simetría. Ujú. Ok. De hecho, bueno, si te llama la atención la geometría hiperbólica, hay un rollito por ahí de invertir en circunferencias, en las transformaciones de Möbius, creo, no me recuerdo bien esa parte, Ok. pero el punto es que esto de acá sí es probable que lo vuelvas a ver. O sea, no lo vas a ver así como que de, uff, el tema más importante de la vida, pero Ujú. sí es algo que tal vez vuelvas a ver, ¿vale? Vale, Y sí es como que una especie de simetría así medio extraña, ¿no? Porque en vez de ser simétrico respecto a una recta, como estamos acostumbrados, es como que simetría respecto a una circunferencia, ¿vale? vale. Pero también podemos, y eso sí, podemos pensar las rectas como circunferencias de radio infinito. Ok. Entonces, para no marearnos con eso, vamos a continuar. Y tenemos esta, dice, circunferencia que pasa por puntos inversos. Dice, cualquier circunferencia que pasa por un par de puntos inversos distintos es su propia inversa. Y es ortogonal a la circunferencia de inversión. E inversamente, cualquier circunferencia que es ortogonal a la circunferencia de inversión es su propia inversa, ¿ok? A ver, esto viene de un teorema que está en la sección 4.10. Está por, a ver, déjame ver la página en la que estoy. 89, según yo está por la 36 o la 40. Este de acá. Pequeña equivocación. Es este teorema de acá que dice, si se construye una circunferencia con diámetro AB, o sea, tomamos una circunferencia con diámetro AB, es ortogonal a cualquier círculo que pase por CD un par de puntos conjugados armónicos de A y B. Recordemos, o sea, unos conjugados armónicos son unos puntos que cumplen que AC sobre BC es igual a menos AD sobre BD.
y da esta como que equivalencia que OC o D es equivalente a OB cuadrada, que sería lo mismo que OA por OB, porque OA y OB son un diámetro. Eso es de esto de acá, ¿va? Pero bueno, el punto es que se da esa igualdad. A ver. Ok. Entonces, ¿cómo compagina este teorema con lo que estamos viendo? En la página 87, 86. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos el siguiente caso. Te dice, agárrate una circunferencia y agárrate otra circunferencia ortogonal a la que ya teníamos. Y si tú te agarras cualquier diámetro de la circunferencia, como la circunferencia es ortogonal, bueno, prolongamos un diámetro. Pensemos que por acá está el centro O, que este sea A, que este sea B, que este sea C y que este sea D. Entonces, ¿qué te dice? Te va a decir que ¿cómo se llama? O, bueno, te dice que la circunferencia ortogonal corta el diámetro en puntos armónicos. Entonces tenemos que AC sobre CB es igual a a C a menos CD, no, a menos AD sobre BD. Y aquí se me voy a apoyar mucho en la parte del Chiveli, porque al parecer esto va a ser equivalente a que digamos que, ¿cómo decirlo? Mira, me fui demasiado lejos. Es esta parte de acá. OP por OP' que sea igual a OA cuadrada. Y eso con respecto a los puntos C y D. Vamos a llamarles P' y P y P' para que sea un poquito más natural. P' y P. Entonces, como son armónicos, P' y P cumplen esto de acá. Entonces son inversos. ¿Ok? Entonces la idea es como de agárrate una circunferencia y construye una ortogonal a esa circunferencia. Cualquier diámetro que tú prolongues va a cortar, bueno, la circunferencia ortogonal va a cortar ese diámetro prolongado en puntos armónicos, que en este caso serían el P' y P, por esta igualdad de acá, que es justamente, bueno, que más bien, y eso de que corten en puntos armónicos te va a dar esta igualdad de acá. Pero esta de acá te dice que van a ser inversos. Y viceversa. Si agarras ¿cómo se llama? Una circunferencia que pasa por puntos inversos con respecto a la otra, entonces esa circunferencia tiene que ser ortogonal a la circunferencia de inversión. ¿Por qué? Porque se va a cumplir esta igualdad para un par de puntos. Y esta igualdad te implica ortogonalidad para, bueno, para esos puntos que cortan uno de los diámetros, ¿ok? Creo que eso queda un poco claro. Si no, déjame, lo anoto, Pues ¿vale? sí, mejor, Creo que por favor. sí, vale la pena anotarlo. Entonces, vamos a dibujarlo rápidamente. Ahí tenemos una circunferencia y dibujemos otra. Pensemos que son ortogonales. Llamémosle esta C. Va a ser nuestra circunferencia de inversión, ¿vale?
Una es, si C corta ortogonalmente, o C' corta ortogonalmente a C, entonces lo que va a pasar es que agárrate un diámetro, cualquiera el que gustes, ponle a los extremos del diámetro AB y a estos puntos que sean P, o bueno, P' y P, y lo que va a suceder es que OA al cuadrado va a ser igual a, este punto es P' y este va a ser O, va a ser igual a OP' por OP. OA al cuadrado es un radio, entonces quiere decir que R cuadrada justamente es el radio de la circunferencia C, lo voy a poner, R cuadrada es igual a OP' por OP. Entonces, P' y OP, digo P' y P son inversos. ¿Y quiénes eran P y P'? P y P' son puntos de la circunferencia C que corta a, bueno, la circunferencia C' que corta nuestra circunferencia C de manera ortogonal. ¿Dónde entra la ortogonalidad? La parte importante en que las circunferencias ortogonales a otra circunferencia dada van a cortar cualquier prolongación del diámetro de la circunferencia en puntos armónicos. De eso se obtiene esta igualdad de acá y de ahí obtenemos que son inversos. Es decir, si una, bueno, si tú inviertes una circunferencia ortogonal a otra circunferencia dada con respecto a la circunferencia dada, entonces esa circunferencia va a ser su propia inversa, ¿vale? O sea, aquí invertimos C' con respecto a C y nos damos cuenta de que sus inversos van a estar sobre la misma circunferencia, porque el inverso de P' debería ser P, que era otro punto sobre la circunferencia, que era justamente como que el otro punto donde la circunferencia C' cortaba el diámetro prolongado a B. ¿Se entiende como que esa parte? Sí, más o menos. Más o menos. Sí. ¿Cómo qué parte no se entiende? ¿Cuál es lo que no queda del todo claro? Bueno, ahí no le agarro bien a esto de por qué tiene que ver con lo de la hilera armónica. Ya. Es justamente por es la página 90 y es acá que para no perderme, la 30 y... o la 40, es esta de Era acá. la 47, creo, ¿no? Ajá. Es por este teorema de acá. Dice, si se construye una circunferencia con diámetro AB, o sea, agarra una circunferencia de diámetro, con tu corazón, de diámetro AB, es ortogonal a cualquier círculo que pase por C y D un par de conjugados armónicos de A y B. O sea, si tú agarras, tienes el segmento AB y agárrate, bueno, hay que prolongarlo, y agárrate un punto C acá y un punto D acá, de tal manera en que A, B, C y D sean armónicos. Ah, ok. Entonces, ¿qué te dice? Te dice, cualquier circunferencia que pase por C y por D va a ser ortogonal a la circunferencia original. ¿Eso se entiende? Ya, sí, sí. Es que era lo que no entendía, pero ya. No te preocupes. Y nada más para checar de una vez lo del inverso del teorema, lo que dice el teorema de regreso es, si tú tienes un par de puntos armónicos, más bien, si tú tienes una circunferencia ortogonal y trazas cualquier diámetro de la otra circunferencia, no sé, este de acá, la circunferencia ortogonal va a cortar el diámetro en otra razón armónica, o sea, A', que sea este, B', que sea este, van a ser armónicos ahora con C
y D', que sean estos de acá, ¿vale? Se entiende como que eso de que en un caso es como de si pasan por puntos armónicos, son ortogonales las circunferencias. Y si Sí, es que cortan en puntos armónicos, van a ser ortogonales, ¿vale? sí, es que ya había olvidado un tanto eso de las hileras armónicas. Ya tenía rato que no lo veía. Ah, no te preocupes. A mí también se me había ido ese detallito. Pero afortunadamente el Shibeli hasta eso es bastante eh, como que es bueno recordando dónde están las cosas, porque Ujú, justamente para la prueba de este teorema, que está acá, te comenta, mira, está en la sección 4.10, ¿vale? ujú, Entonces, ¿qué dice Shibeli? Dice, ok, entonces esto de acá implica que son, bueno, que sean ortogonales, implica que esto de acá va a ser armónico, que justamente es como que la igualdad que tenemos. Esa igualdad se puede reescribir como esto de acá, porque OA es un radio. Y entonces P' y P deberían ser inversos con respecto a C. Pero ¿quiénes son P y P'? P y P' son los puntos en los que la circunferencia C' corta el diámetro AB. ujú. Entonces P' y P deben de ser inversos con respecto a C'. Y bueno, más bien, ya eso ya lo dijimos. Lo que quiero decir es que la circunferencia C' debe de ser su propia inversa. Porque para cualquier diámetro que tú agarres acá, se va a cumplir lo mismo para esos puntos, no sé, P, P' y P'. ¿Vale? Entonces, la circunferencia, eh, en la circunferencia C' van a vivir tanto los puntos como sus inversos, ¿ok? Sí. Y todo eso porque es ortogonal. Y de igual manera, si una circunferencia es su propia inversa, tiene que ser ortogonal, ¿vale? Porque va Muy a bien. pasar por puntos armónicos. O sea, esto de acá se puede hacer de regreso. P y P' son inversos con respecto a C, entonces se cumple que R cuadrada es igual a OP' por OP. Tómate un radio que pase por, bueno, una prolongación de un radio que pase por P' y P, que básicamente pues existe. ¿Por qué? Porque, a ver, mmm, sí, por justamente como son inversos, entonces son colineales con el centro de la otra circunferencia, entonces se cumple esta igualdad acá, y esta igualdad de acá implica que por ser puntos armónicos tienen que cortar ortogonalmente a C'. Está como que un poquito complicado de decir, pero se entiende la idea, es pura como que una hilerita de argumentos. Como corta ortogonalmente, cortan puntos armónicos, como son armónicos, son inversos. Y de regreso, como son inversos, son armónicos, y como, bueno, armónicos con respecto al diámetro de la circunferencia, como son armónicos respecto al diámetro de la circunferencia, tienen que ser ortogonales, ¿vale? Por esta última igualdad de acá. Hasta ahí, ¿qué tal vamos? ¿Se entiende? Sí, ya voy mejor. Muy bien. Y bueno, aquí hay otro resumen de los resultados de la sección. Dice, a ver, podemos resumir algunos resultados de esta sección y del anterior observando que las siguientes son sus propios inversos con respecto a una circunferencia de inversión. La circunferencia de inversión misma es su propio inverso, líneas rectas que pasan por el centro de inversión y circunferencias ortogonales a la circunferencia de inversión. ¿Vale? Entonces estas son como que las tres cosas que van a ser su propia inversa, por ahora. Y ahorita vamos a hablar del inverso de una línea recta. El inverso de una línea recta que no pasa por el centro de inversión es una circunferencia por el centro de inversión, y recíprocamente el inverso de una circunferencia de radio finito que pasa por el centro de inversión es una línea recta, perdón, que no pasa
por el centro de inversión. Más aún, la línea recta es perpendicular al diámetro de la circunferencia que pasa por el centro de inversión. Está interesante. Perpendicular al diámetro de la circunferencia que pasa por el centro de inversión. La línea recta es perpendicular al diámetro de la circunferencia. Ah, ya. Ok. Justamente este de acá, este dibujito. ¿Qué te dice? Si tú agarras un punto, bueno, si tú agarras una recta que no pasa por el centro, su inverso va a ser una circunferencia que pasa por el centro. ¿Por qué podemos pensar esto? Quedamos que el centro de la circunferencia se podía decir que su inverso es el punto al infinito, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la recta, por decirlo de otra manera, tiene el punto al infinito, entonces, si tú inviertes la recta, se va a invertir en una circunferencia que pasa por el punto al infinito, o bueno, por el inverso del punto al infinito, que sería el punto cero de acá, ¿ok? Ahora vamos a leerlo y ver qué podemos sacar de eso. Dice, si A es el pie de la perpendicular desde el centro de inversión sobre una línea dada y P es un punto cualquiera en la línea de los triángulos OFA y OA', y aquí no veo bien quién sería OFA. A ver, vamos a tener que dibujarlo. A ver, agarramos una circunferencia. Tenemos que ver que la inversa de una recta es otra recta. Entonces, tomamos una recta por acá. Esto te dice, si A es el pie de la perpendicular desde el centro de inversión sobre una línea dada, o sea, tomamos acá el centro de inversión, tomamos la perpendicular del centro de inversión a la recta y tomamos como A este punto y P es un punto cualquiera en la línea, o sea, agarramos otro punto P acá. Ajá. Los triángulos OFA y OA'P' son inversamente semejantes a A' y P', que son los inversos de A y P respectivamente. Ah, ya, ya, ya. O sea, dice como que agárrate acá un punto en la recta, trázate este triángulo y con los inversos ponle que A' esté por acá y que este por acá sea P'. Te dice que estos dos triángulos, el AOP y el A'OP', van a ser inversamente proporcionales. Bueno, que van a tener como que una proporción. Y de hecho tiene bastante sentido porque, de hecho está muy padre esto, me acabo de acordar, en un curso de geometría hiperbólica, creo que vi que cuando inviertes sobre una circunferencia, las curvas que inviertes conservan el ángulo de intersección entre ellas. A ver, entonces, acá sería ver eso. Pero P' y A' estarían en la Ajá. intersección con la circunferencia, ¿verdad? No necesariamente, porque, o sea, estamos tomando una recta fuera de la circunferencia, bueno, que no pasa por el centro, o sea, podría la recta pasar por acá, pero no tiene que cruzar el centro. Y tomamos A, que es la perpendicular del centro O a la recta L, llamémosle, y tomamos cualquier otro punto P sobre la recta.
O sea, OA es la perpendicular que va del centro a la recta L. Y P es cualquier otro punto. Ahora, P' y A' van a ser los inversos de P y A respectivamente. Ah, ya, ya. Entonces, pues bueno, pues por P', A' y O va a pasar la circunferencia que es inversa de la recta que está afuera, que es lo que está diciendo, ¿no? El teorema. Exacto, sí, sí. Muy bien. Ahora dice, de esta manera el vértice P' del ángulo recto OP' está en la circunferencia de diámetro OA'. Ah, ya vi como la inversión. Como, a ver, OA' es un diámetro Ajá. y P' está inscrito en la circunferencia y subtiende a ese diámetro. Por lo tanto, en P' hay un ángulo recto. Y el punto A es donde corta la recta a la línea de, bueno, al diámetro, digamos, extendido. Y entonces el ángulo en A es un ángulo recto. Al Y pues revés, ¿no? bueno, El ángulo en P debería ser el recto, ¿no? el O ángulo sea, en P. este de acá es el que tenemos que ver que sea recto, ¿no? Sí, Para que es el justamente que, todo esto sea como que una circunferencia y que pase por O. exacto, por 3 puntos pasa una circunferencia. Sí, lo que estaba viendo es eso, nomás que creo que lo dije mal. Entonces, en el punto P', bueno, el punto P' va a ser un ángulo que subtiende el diámetro, por lo tanto se va a hacer recto. Pero justamente hay que ver eso, ¿no? Porque si P', si ves que el ángulo entre A' O, bueno, el ángulo P' O es recto siempre, entonces cualquier punto, cualquier inverso de la recta vive en la circunferencia de diámetro A' O, porque todos van a tener como que ese ángulo recto con respecto a y O. Son inversamente semejantes. A ver, es lo que no acabo de ver. Creo que lo que quiere decir es que, o sea, sabemos que P, OP por OP' va a ser igual al radio al cuadrado, igual a OA por OA', ¿no? Entonces, lo que se va a cumplir es que OA, bueno, OP sobre OA va a ser igual a OA' sobre OP', ¿no? Entonces, bajo esta razón, los triángulos tienen que ser semejantes, ¿ya podríamos decir eso? Si dos triángulos comparten razón con dos de sus lados, ¿la del tercero se tiene que conservar? Sí, ¿no? O sea, se tendría Sí, que... creo que sí. Ajá, yo me acuerdo que sí. Sí, era justamente el criterio lado, ángulo, lado, ¿no? Porque ambos triángulos comparten este ángulo. Sí. ¿Sí? Entonces sí, tienes razón, es lado, ángulo, lado. Y lo que sucede aquí va a ser que el lado asociado a OP no va a ser OP', sino que es OA'. O A prima. Y lo mismo va a pasar, el lado asociado a OA no va a ser OA', sino va a ser OP'. Entonces, como que sí, o sea, sí son proporcionales, pero como que está volteado, ¿no? El Está triángulo de volteado. afuera está volteado con respecto al de adentro. ¿Sí se ve eso? Sí, sí, sí lo veo. ¿Sí? Entonces, si este ángulo de acá, el OA, es de 90 grados, bueno, el ángulo OAP es de 90 grados, entonces aquí el que tendría que ser de 90 grados es el, Es el P prima. ajá, exacto, el que está en P'. Y entonces, como es de 90 grados, y esto pasa para cualquier punto P en la recta, entonces cualquier punto P en la recta tiene que estar sobre la circunferencia con centro en bueno, perdón, la circunferencia de diámetro A'O. Así es. Ahí estamos de acuerdo, Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿sí? Entonces, pues ya quedó esta parte de acá. Entonces, una línea recta que no es, ¿qué es lo que nos falta?
A ver, dice, el inverso de una línea recta que no pasa por el centro de inversión es una circunferencia por el centro de inversión y recíprocamente el inverso de una circunferencia de radio finito que pasa por el centro de inversión es una línea recta que no pasa por el centro de inversión. Más aún, la línea recta es perpendicular al diámetro de la circunferencia que pasa por el centro de inversión. A ver, ahora, ¿qué dice esto? Inversamente, si P' es un punto de esta circunferencia, se infiere que recorriendo al revés los pasos anteriores, P' está en la perpendicular a la línea del diámetro. Ah, pues sí. Es lo O que sea, acabas de decir. justamente... ¿Cómo? Es lo que acabas de decir hace rato, ¿no? No tanto lo que te voy a decir, sino que, o sea, todos los pasos que hicimos se siguen al revés. O sea, si tú agarras, o sea, aquí agarramos una recta y trazamos la perpendicular de del centro a la recta, ¿no? Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a agarrar una circunferencia con respecto a la cual vamos a invertir, vamos a agarrar otra circunferencia que pasa por el rayo, digo, por ¿cómo se llama? Por el centro. Acá, el centro. Vamos a trazar una recta de acá que vaya del centro, que sea diámetro de la circunferencia de acá adentro. Vamos a invertir el punto A dentro de la circunferencia y vamos a trazar ahora la perpendicular que pasa por A. Uy, no era mi intención quitar eso. Vamos a trazar ahora la perpendicular que pasa por A'. Y ahora la cosa es que si nosotros agarramos cualquier punto P acá, su inverso va a estar sobre esta recta, y es lo que vamos a ver. ¿Por qué va a estar sobre esa recta? Justamente porque nuevamente se va a cumplir que los triángulos van a ser, ¿cómo se llama? Esta cosa que habíamos dicho, proporcional. No, son semejantes, exacto. Exacto, son semejantes, pero los lados semejantes se invierten. Las Y vamos, razones de la semejanza se invierten, entonces ahí se puede decir eso. ajá. O sea, no tanto que se inviertan las razones de semejanza, sino que los lados semejantes, estamos acostumbrados a que la semejanza sea así, no tienes dos triángulos, ay, no, dos triángulos, uno que sea, no, dos triángulos, sí, uno que sea A, B, C, y el otro que sea un triángulo A', B', C'. La semejanza a la que estamos acostumbrados es que el lado A', C' sea semejante al lado AC. O sea, AC sobre A', C', ¿no? Y que esta razón se cumpla para todos los lados. Como que Pero, los correspondientes, ¿no? exacto, es que sean correspondientes los lados. Pero aquí, pues como que se invierte, ¿no? O sea, que el lado correspondiente al OP no es el OP', sino es el OA'. Lo mismo va a pasar con el otro dibujo, ¿ok? Entonces, estamos construyendo el mismo triángulo, pero ahora estamos empezando desde la circunferencia de acá. ¿Se entiende como que esa parte? Sí, sí queda claro. ¿Sí? Si no queda claro, igual y mañana lo podemos retomar, ¿vale? Nada más Va, que hay que ver como que qué dice el profesor, si él va a dar la clase mañana o la doy otra vez yo, ¿va? muy bien. ¿Podrías dejar de grabar la llamada, Arturo? Sí, déjale. Quito aquí.